Abramos nuestras Biblias, por favor, en Primera de Samuel 1 en adelante. Capítulo 1, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios en el libro de Romanos dice que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué dice? La palabra de Dios. Eso quiere decir que cada vez que nosotros estamos expuestos a la palabra de Dios, eso hace que nuestra fe empiece a crecer, empiece a alcanzar niveles mucho mayores, mucho más altos, ¿no? Bueno, en esta noche quisiera que veamos una historia, ¿no? Una de esas historias yo les llamo las historias de vía sin salida, aquellas historias donde uno llega y no tiene a dónde ir. ¿Les ha pasado a ustedes que ustedes a veces se desvían del camino o piensan que van por la ruta adecuada, por la ruta correcta, y siguen transitando, pasan de un lado al otro, dan vueltas hasta que llegan un momento y se dan cuenta que llegaron a una vía sin salida? ¿No les ha pasado? A mí sí, con mi esposita, ¿no? Hacemos consejo ese rato. Mi esposita a la derecha, yo a la izquierda. Y a la final llegamos los dos a una mama cuchara. ¿Saben que eso le pasó al pueblo de Israel? El pueblo de Israel llegó, el Señor les dijo que salieran del pueblo de Egipto con el libertador, con Moisés. Llegaron a un momento donde prácticamente llegaron a una mama cuchara. Llegaron a un instante donde se toparon, siguieron caminando hasta que se chocaron con el mar. Y esos son los instantes donde uno dice, ¿qué hago, Señor? No hay por dónde ir, no hay senda por dónde transitar, no hay por dónde, no hay salida. Humanamente es como que llegamos al tope, ¿no? Es como esos carritos chocones que llegan y se chocan contra la pared y ya no hay a dónde ir. Y justamente en esta semana el Señor nos regaló un himno de esos antiguos, ¿no? De esos himnos maravillosos. No sé si algunos de ustedes se acuerdan, los que tienen más años en el Señor, que dice: sendas Dios hará. ¿Cuántos se acuerdan de ese himno? Ese himno en esta semana anterior nos ministró bastantísimo, ¿no? Porque esa canción dice: sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Bueno, ese trabajo le voy a dejar a Pablito, que para eso él es bueno. Pero la idea es que Dios, Él es experto. Él se puede decir tiene esa característica, o le encanta llevarnos a sendas donde ya no hay a dónde ir, donde no sabemos qué hacer o no sabemos qué esperar. Le encanta, Él es experto también para llegar a esos momentos, a esos pasajes donde nos encontramos en esterilidad. ¿Sabe por qué? Porque ahí es cuando Él nos muestra su gloria. Ahí es cuando Él nos muestra su poder. Ahí es cuando su mano poderosa sale a flote. Ahí es cuando la presencia de Dios se manifiesta. Y ahorita vamos a ver una historia de aquellas. Si usted se da cuenta, hemos abierto en el libro de Samuel. Samuel fue uno de los, si no se puede decir, el mejor profeta que ha existido, ¿no? El más grande, digamos, en el reino de los cielos. Porque una cosa es ser grande en el reino de los hombres y otra cosa es ser grande en el reino de Dios. Y para el reino de Dios, Samuel fue uno de los profetas más grandes que ha existido. Pero ustedes de pronto no saben el preámbulo, no saben de pronto cómo fue el nacimiento de Samuel. El nacimiento de Samuel fue una de esas historias donde su madre, especialmente Ana, se encontraba en una vía sin salida. Se encontraba en un momento difícil, en un momento de desesperación, en un momento de crisis, en un momento de aquellos donde de pronto usted y yo nos hemos encontrado. Y quisiera que leamos, dice: hubo un varón de Remataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú,
hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra mujer Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Yo le pondría un paréntesis mío, era estéril. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Ahí habla de hijos e hijas, eso quiere decir que tenía muchos hijos, ¿no? Tenía más que un hijo varón y más que una hija mujer. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, mire, su rival, ¿no? Su rival era la otra esposa, ¿no? Del Cana. La irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, se imagina, cada año, cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿No les suena conocido a los varones? A veces decimos eso, ¿no? ¿Qué, no te soy suficiente? ¿Qué más quieres? ¿Qué varón? Entonces, así era, ¿no? El Cana. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignaras mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabello. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia de delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto le pedí a Jehová. Qué interesante, ¿no? Qué historia más maravillosa. Si usted no conocía, Ana significa favor o gracia de Dios. Entonces, cuando usted llame a una persona Ana, es como que le está diciendo favor o gracia de Dios. O Anita, ¿no? Favorcito o graciacita de Dios. Así que, y Samuel en cambio significa por cuanto le pedí a Jehová. Por cuanto le pedí a Jehová. Qué maravillosa historia, ¿no? Por eso yo les decía, es que Dios
No sé qué sucede, pero en el corazón de Dios, pero algo sucede que a Él le encanta llevarnos a esos límites, ¿no? Miren hasta dónde le llevó a Ana. ¿Se imagina si Ana no hacía esa oración? ¿Se imagina si Ana no hacía esos votos delante de Jehová? ¿Se imagina si Ana no entregaba y no derramaba su vida a Jehová? ¿Se imagina lo que hubiera podido haber pasado? El más grande profeta que ha levantado el Señor, que fue Samuel, no hubiera nacido. Así que cada vez que usted se encuentre en esas encrucijadas, esas vías sin salida, usted le puede decir: Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué milagro grande vas a hacer? ¿Qué mar vas a abrir? ¿Qué senda vas a abrir delante de mí? Interesante, ¿no? Y mire, un poco puntualizando ciertos detalles, en honor al tiempo no podemos avanzar mucho en detalle en esta historia, pero quisiera puntualizar ciertos detalles. El primero, digamos que el esposo de Ana se llamaba Elcana, ¿no? Dice la palabra de Dios que él tenía 2 esposas. La una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Penina, la particularidad de ella es que tenía, habla de hijos, ¿no? En plural, hijos varones, y habla de hijas en plural. Pero Ana era estéril. Uno se puede imaginar, o de pronto uno puede tener la suspicacia de decir: ahí está, Elcana tenía 2 mujeres. Pero primero ahí yo quiero hacer un aclaratorio. El plan original de Dios era tener una sola mujer. Para tranquilidad de ustedes, mujeres. Y de los hombres también. Marquito, ya me hiciste acordar un chiste. ¿Se imaginan esto es para desilusionar a los hombres, ¿no? ¿Se imaginan tener 2 mujeres? ¿Eso qué implica? Implicaría tener 2 suegras. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Si a veces con una no nos avanzamos, no se diga con 2, ¿no? Así que esa era la particularidad, ¿no? Elcana tenía 2 esposas. Y otra parte interesante era que dice que todos los años aquel varón subía a su ciudad en el capítulo 3 para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. Eso nos da por deducción a entender que esa era una de las 3 fiestas que tenían los judíos o el pueblo de Israel con presencia obligatoria, que ellos tenían que subir a adorar. Una de ellas pudo haber sido, por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos. Y una característica de esa fiesta de los tabernáculos era que por mandato de Dios nadie podía estar triste, nadie podía estar cara larga. Era mandato, eso está escrito. Tenían que estar alegres, gozosos, llenos de la presencia de Dios, con una sonrisa desbordante, con una alegría, con una adoración extrema, con una alabanza extrema. No sé si usted ha visto alabar a los soldados de Israel o al pueblo de Israel. Es como cuando aquí hacemos las vigilias y empezamos a saltar, a alabar, a adorar con todas nuestras fuerzas, con nuestro corazón. Yo he visto a los soldados de Israel. Ahí es cuando aquí las macetas marchan, ¿no? Yo siempre me sé comer una maceta, o me solía comer en las vigilias una maceta, ¿no? Porque danzábamos y brincábamos y remolineábamos, ¿no? Entonces, una de las características de esta fiesta de los tabernáculos era eso. Era que el pueblo o las personas que iban no podían estar tristes. Pero si ustedes se dan cuenta, Ana iba triste a esa fiesta. Y era porque había una Penina de por medio, ¿no? Todos creo que tenemos una... No hablo de tener otra esposa, pero sí de tener una Penina, ¿no? Lo que simboliza a Penina, ¿no? Alguien que nos está molestando, martillando, y muchas veces es el enemigo, diciendo: ahí está, mira cómo estás, mira en la encrucijada que estás, mira en la esterilidad que te encuentras, mira ahí, ¿no? Y está ahí la Penina molestándonos y martillándonos y queriéndonos quitar el gozo, la alegría, ese gozo de alabarle a nuestro amado Dios. Y como les decía, esta fiesta de los tabernáculos, que podía haber sido, a la cual ellos acudían una vez al año, era una fiesta de agradecimiento. ¿Por qué? Porque gracias a la protección divina que el pueblo de Israel tuvo cuando caminó en el desierto.
Otra situación era que agradecían. Era justo en esa fiesta donde el año agrícola en el pueblo de Israel se terminaba. Eso significaba que era una fiesta de agradecimiento por la cosecha, por el fruto recibido. Y se imaginan, no sé si ustedes hacen analogía, fruto, hijos. Ana era estéril y Penina se agarraba de eso. Era el tiempo donde ella sacaba pecho, donde ella les ponía a sus hijos bien peinaditos, puesta las mejores vinchas a sus hijas. Y era donde ahí les ponía en delante para lucirlas. Yo creo que hacía un desfile de sus hijos ahí, ¿no? Y eso le irritaba más a Ana. Eso congojaba más su corazón. Eso hacía que ella se entristezca aún más. Y esa era una de las características de Ana, que ella llegaba de esa manera, ¿no? Triste. Y así sucedía, ¿no? A pesar de que dice en el 5 que a Ana le daban una parte escogida, pero eso no llenaba su corazón. Y miren que Ana empezó a caer en una etapa de religiosidad, en una etapa donde ya el gozo del Señor no era su fortaleza. Y a veces podemos caer en eso, en una etapa de religiosidad, cumpliendo lo que tenemos que cumplir, como ellos tenían que ir a estas fiestas. Y Ana hacía eso, cumplía, pero empezó a tener una vida de religiosidad. Y la religiosidad es algo que tenemos, uno de los enemigos que tenemos que luchar en nuestro corazón, a vencer, y que tenemos que pisotearle. Y muchas veces cómo le pisoteamos es con nuestra alabanza, es con nuestro gozo, con nuestra adoración extrema al Señor, porque la religiosidad quiere eso. Y una semejanza de religiosidad era la Torre de Babel. ¿Se recuerda? Cuando el pueblo quería por sus medios alcanzar a Dios. En cambio, lo que Dios anhela es una relación directa, es una conexión directa con nosotros. En cambio, la relación lo que busca, o lo que más bien hace, es que nosotros podamos adorar y alabar al Señor por lo que Él ya hizo por nosotros. No por nuestros medios buscar levantar una torre de Babel en nuestras vidas. Y así estaba Ana, así se encontraba, así era su situación, ¿no? Y así sucedía cada año, dice en el versículo 7. Y eso hacía que ella se irrite, ¿no? Por lo cual Ana lloraba y no comía. Imagínese al extremo, ¿no? Lo que la pastora decía justo cuando oraba, ¿no? Que muchas veces el enemigo quiere quitarnos ese gozo o distraernos. Y eso es lo que estaba pasando en la vida de Ana. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Pero es una situación que estaba pasando en su corazón, una situación que ella estaba viviendo, una situación espiritual, fruto de un estado en el cual ella se encontraba, ¿no? Recuerde la esterilidad que ella tenía. En el 10 dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto. Mire, yo creo que en esos momentos, cuando nosotros nos encontramos en un callejón sin salida, cuando nosotros nos encontramos en una situación dura y difícil, lo mejor que nosotros podemos hacer es derramar nuestro corazón delante de Dios, entregarle nuestra vida y hacer voto. El hacer voto significa, es derramarme con todo el corazón al Señor y decirle: Señor, pase lo que pase, yo te voy a seguir. No importa la situación que yo estoy pasando, no importa lo que estoy viviendo, pero pase lo que pase, yo voy a seguir adelante. Yo voy a caminar, aunque el mar no se abra de inicio, así como el pueblo de Israel pasó en seco el río Jordán, o pasó, más bien dicho, los sacerdotes pasaron en mojado, pero el pueblo pasó en seco. Así no se abra, Señor, yo voy a dar el paso. Si tú me mandas a hacerlo, yo voy a seguir adelante, porque yo sé que tú vas a abrir sendas donde no las hay.
Y eso es lo que nosotros debemos, esa debe ser nuestra actitud frente a los problemas, frente a las dificultades, frente a las encrucijadas, que la vida nos depare o nos ponga enfrente. Mire, Ana hizo ese voto. Y en esta noche yo les digo, ¿qué haremos nosotros? ¿Qué hará usted en esa situación? Yo creo que debemos entregarle a nuestra vida al Señor y decirle, Señor, heme aquí. Yo sé que tú vas a hacer un milagro, vas a hacer algo especial en aquello que pienso que no hay salida. Y como les decía, en honor al tiempo, quisiera que nos pongamos de pie. Como les decía, Ana significa favor o gracia de Dios. Tal vez en este momento su corazón esté en el estado de Ana, pero recuerde que Ana significa favor o gracia de Dios. Y usted tiene el favor y la gracia de Dios, siempre y cuando usted le entregue todo al Señor. Siempre y cuando usted le diga, Señor, heme aquí. Porque Dios no es un Dios de porcentajes. Dios no es un Dios de medias tintas. Dios le encanta cuando usted se descubre delante de Él. El Señor se descubre también delante suyo. Cuando usted le busca de todo corazón, el Señor le entrega todo a usted. Su palabra dice, buscadme y viviréis. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. No porque Dios sea un Dios que le dice, tú acércate en una forma, sino porque Él sabe que cuando usted se acerca, algo sucede en su corazón. Un acto de humildad, una semilla de humildad empieza a germinar en su corazón. Y una semilla de rendición empieza a germinar en su corazón. Así que en esta noche yo le pido que cerremos nuestros ojos.